呼吸君の名前心でつぶやいたこの僕の想いはそこに届かないのに今は遠い愛しい面影がこの夜空に浮かぶ瞳閉じても共に笑えてた Muy buenos días, tardes, noches y bueno, bienvenidos a CoQ número 3. En esta ocasión, ahora sí, ya vamos a empezar con los juegos. Antes, recordarles a todos que bueno, todo este contenido está en el canal de GoPresents y adicionalmente ya pueden buscarlo como CoQ en pues, Spotify, iTunes, Evox. Realmente si entran al fandom de la wiki, ahí pueden encontrar todos los links, así como específicamente este episodio va a tener referencias a algún videos que se han puesto, que vimos precisamente o que se vieron para sacar más del contexto de estas pláticas. Y toda la música, siempre que se utiliza en el episodio, las referencias de los videos de donde se tomó, también está ahí en el wiki. Entonces, solo para que lo tomen en cuenta, el wiki está pues para que la gente colabore. El día de hoy estoy acompañado casi por un nuevo staff, pero vamos a ir en orden de los que han aparecido a los nuevos. Entonces, bueno, el que ya ha aparecido está con nosotros de nuevo, el Alex Bro, el buen Bro. Bro, muchas gracias de nuevo por estar aquí. No, al contrario, ¿eh? Gracias por la invitación, por creer en mí, ¿no? En tu nuevo proyecto, porque, como siempre digo, ando de metiche por todos lados, pero siempre es un gusto, ¿no? Colaborar contigo. Muchas gracias. Por ahí estamos preparando otro tema en unas 2 Ujú. semanitas, entonces se va a poner sabrosón. Gracias, Bro. Está de nueva cuenta en este canal o en este contenido el buen Peyotes. Eso es Bienvenido. todo, Ubaldo. Muchas gracias, muchas gracias. Qué bueno, ¿no? O sea, digo, llevábamos ya rato queriendo platicar sobre el tema de hoy y demás. Y bueno, hemos platicado mucho por fuera, pero ya tocaba echar esta platiquita. Queda ahí Chrono Cross, ¿eh? Hay mucho, Uf, Ubaldo. O sea, Hay mucho. este año para mí ha estado brutal en cuanto a juegos, pero bueno, ya veremos si hacemos ahí otras pláticas. Claro que sí. Y bueno, nuevo integrante, nuevo invitado, el buen Miguel. Bienvenido, Miguel. Un gustazo, un placer estar aquí. Muchísimas gracias. Es un gusto, ¿no? Compartir con ustedes de lo que sin ningún problema puedo platicar por fuera o en cualquier medio, ¿no? Todo el tiempo que se requiera. Un gustazo. No, bienvenido. Bueno, el día de hoy es Final Fantasy 4 slash Final Fantasy 2. Pero eso ya es un tema conocido para todos los que están escuchando este podcast, ¿no? ujú. En resumen, el famoso Final Fantasy 4 que salió en Japón, Square Enix dijo, tenemos un desastre, ¿qué vamos a hacer en América? Y decidieron simplemente colocar Final Fantasy 2, después de decir, bueno, tuvimos Adventure, tuvimos otras cosas, pero pues así lo vamos a parchar ahorita y eso creó una línea de tiempo muy extraña entre todos los usuarios y dicen, ¿qué está pasando aquí? Pero antes de eso, vamos a hablar ahorita y vamos a lanzar la primer pregunta. Entonces, señores, ¿qué es un Final Fantasy? Híjole, yo empiezo si quieres, Ubaldo. A ver, o sea, para mí Final Fantasy es, o sea, digo, obviamente estando de este lado del mundo, es mi primera interacción con lo que hoy se conoce como un JRPG, ¿no? O sea, para mí simboliza o sea, el entendimiento del JRPG
Y además, si nos vamos un poquito más al concepto de Final Fantasy, pues, o sea, digo, son historias, una antología de historias aisladas que tienen ciertos aspectos comunes que los hace sentir un mismo universo. Y además, es una franquicia que está en constante evolución. Tú hablaste de dos etapas, pero si desmenuzamos, cada entrega se atreve a algo, ¿no? Entonces, digo, lo hablo con mucho cariño porque le tengo mucho cariño a la franquicia, pero para mí eso es un Final Fantasy. ¿Eh? Miguel, ¿quieres por ahí agregar algo? Sí, totalmente. A mí, o sea, siguiendo algo muy importante aquí que dijo Alejandro, o sea, Final Fantasy es el JRPG por excelencia, ¿no? Históricamente es el JRPG por excelencia. Nos guste o no, evidentemente en los últimos años, por ese afán y esa, pues algunos podrían decir valentía en la innovación, algunas personas dirán que se desviaron, ¿no? De algunas cuestiones esenciales, pero sigue siendo para mí, o sea, el JRPG por esencia, ¿no? O sea, el más esencial de todos en todo este grupo de juegos, ¿no? Que están, como dice Alejandro, interconectados con ciertos elementos en común, pero con historias totalmente nuevas, ¿no? Y yo además agregaría que parte de esa esencia de ser el RPG, JRPG esencial, lo que siempre ha provisto esta franquicia es un nivel de presentación altísimo, que incluye el apartado gráfico y el apartado musical, que es una plática que yo creo que da para horas y horas Sí. y horas. Y las historias, ¿no? Las historias, personajes entrañables, en su mayoría, o sea que se te va a quedar grabado, ¿no? Con que juegues 2 o 3 Final Fantasies, te vas a enamorar de ciertos personajes, ¿no? Y se van a quedar contigo. Entonces, esos 3 elementos de la historia y de una presentación que siempre ha aspirado a estar en la parte más alta de la industria, me parece que son partes esenciales, ¿no? Para describir a la franquicia en sí. Tengo un pequeño paréntesis aquí. Y yo no diría que Final Fantasy es el JRPG por excelencia. Yo diría que es Dragon Quest. Hablando de Sí, JRPG. Ese ya sabes. es mi primer como que, híjole, ¿no? Pero lo entiendo cuando estamos hablando Sí, desde sí, sí. América, decir es el JRPG por excelencia. Sí, Yo no sé, bro, a ver, ahí ya te reíste. ¿Qué pasa? Es que, mira, la perspectiva que tenemos nosotros como el JRPG es muy comprensible precisamente porque acá jamás nos llegó Dragon Quest como debería de haber sido. Para los japoneses el Dragon Quest es su número uno. Es el RPG que es el clásico, es el que La marcó vieja los confiable, ¿no? parámetros. Ah, Es la vieja confiable, ¿no? Es la vieja confiable, exactamente. Y Final sí, Fantasy, y de hecho, por las propias palabras de Hironobu Sakaguchi, siempre han querido mantener más o menos como un mismo concepto, pero innovando en cada entrega. Es lo que él menciona en varias entrevistas que le han hecho. ¿A qué se va con eso? De que quiere tener un setting familiar con los conceptos del mismo juego. Dígase el nombre de las magias, dígase las clases de los personajes. Entonces, tomando eso como base, el siguiente paso es la innovación, que creo que es el punto más importante. Cada entrega de Final Fantasy siempre experimentan con algo nuevo. Creo que es lo que se podría Es ver claramente, indebatible. ¿no? En cada entrega. Ujú. Porque siempre se van con un concepto más o menos radical para lo que es el JRPG, que igual como dices, también es debatible. Muchas veces le tiran hueva y no innovan mucho que digamos, pero por lo regular siempre sacan algo nuevo en cada entrega. Ahora, en cuanto a la música, yo creo que también es un parteaguas, porque normalmente en un JRPG de sus momentos, pues todo el mundo le quería comprar a Dragon Quest, güey. Todo el mundo quería acá sacar su soundtrack orquestado acá como muy platillo. Y el viejo Uematsu pues iba totalmente para otro lado. De repente te sacaba igual tu soundtrack
orquestado como un platillo, pero nunca tuvo miedo de meter elementos electrónicos dentro de la composición. O de repente también te podrás sacar algo de metal dentro de, también de algún soundtrack. Sí, o de jazz, ¿no? O sea, De jazz también, o sea, Uematsu nunca le tenía miedo a probar cosas diferentes con el soundtrack. A mí eso se me hace impresionante, perdón que interrumpa rápidamente, o sea, todo ese trabajo que hay detrás, tanto de lo gráfico como de la parte de la música, como, o sea, hacían un trabajo fenomenal con artistas brutales como Nobuo, como Yoshitaka Amano, y eso lo tenían que traducir, o sea, arte complejísimo, lo tenían que traducir a 8 bits. Entonces, de repente, o sea, uno ve la entrega del Final Fantasy 1, 2, 3, 4, los que sean, y el arte tiene un concepto fuertísimo, la música tiene un concepto brutal, pero lo tenían que meter en esa cajita de 8 bits, ¿no? Entonces es algo que sí me parece un trabajo que hicieron fenomenal estos señores. Sí, Sí, hay varias cosas. Por ejemplo, cuando decimos de Final Fantasy con la música, fíjense esto, estaba pensando en esto. Si ese concierto que llegó a México de Final Fantasy no dijera Final Fantasy, dijera Dragon Quest, hubiera estado vacío. La Sí. influencia que tiene Final Fantasy en América con la música es completamente diferente, porque realmente Dragon Quest apenas hace unos años empezó a despegar. No lo lograron despegar. Pero siempre Final Fantasy se estuvo midiendo en Japón versus Dragon Quest. Y hubo por ahí una especie como también de guerras, no decir guerra sucia, pero en el desarrollo de Final Fantasy IV hubo cosas que le preocupaban mucho a Sakaguchi con el tema de cómo hacemos que esto llegue más allá del nicho de lo que es Final Fantasy. Porque el nicho de Dragon Quest se mantenía, pero a la vez querían explorar y dijeron, oigan, el Famicom, o sea, ¿qué sucede? A ver, ¿dónde estaba? Vamos a hablar poquito de Final Fantasy IV. ¿En qué contexto nos encontrábamos? Sale Final Fantasy 1, ya sabemos, o sea, sale Final Fantasy 2, sale Final Fantasy 3 en Japón. Final Fantasy 2 cambia completamente el sistema de batalla, cómo se maneja este grind, este level up, y Final Fantasy 3 cambia completamente el sistema de las clases, ¿no? Pero, según lo que estaba viendo, y esto lo van a poder constatar en un video también, por si les interesa, hay un video buenísimo que lo voy a poner en la wiki. Es básicamente habla como 1 hora y pico del contexto de dónde se encontraba Final Fantasy IV y qué fue lo que pasó y por qué se hizo así, ¿no? Entonces, Final Fantasy IV originalmente era un juego para Nintendo. Sí. Y Final Fantasy V iba a ser el primer juego para Super Famicom. Tenían que tener o querían tener una continuidad de decir, a ver, tenemos una base instalada de ciertos usuarios. Final Fantasy III había logrado vender 1 millón de unidades, pero ellos decían, el Famicom ya está como que, ya, aunque tenemos hay muchas unidades vendidas de Famicom, como que no se está llegando a los números fuertes ya, y no creemos nosotros mismos como Square que vayamos a volver a llegar a ese número con la nueva entrega. Obviamente tenían ya cierta manera de trabajar. Ya tenían, de alguna manera u otra, artistas, como lo estaba comentando Alex, Amano, específicamente Yoshitaka Amano, que era el ilustrador, tuvieron que evaluar si para salir del nicho en el cual se encontraban, querían mantener a Amano como la imagen principal de los, digamos, como estos cartuchos. Si ustedes ven el cartucho de Final Fantasy, o sea, el arte es hermoso, 1, 2 y 3. Pero ya para el 4 dijeron, oye, si queremos salir del nicho, como que espanta para que vayamos a una edad menor. Entonces, la verdad es que Square estaba tratando de salir un poco de ese nicho en el que se encontraba de jugadores y tenía que evolucionar. Y entonces Final Fantasy IV originalmente estaba desarrollando para Famicom y Final Fantasy V para Super Famicom, como lo mencionaba. ¿Qué sucede? Preocupado Sakaguchi, que es el director de los Final Fantasy, que eres la persona que estaba, Es pues, el digamos, ahí. productor, más que nada. Siempre lo hace el productor. Siempre la hace de productor, pero no, sí está figurado completamente, o sea, al principio como director, ¿no? Según lo que yo entiendo. Es que mira,
En lo que respecta al tema, lo que es el Final Fantasy IV, aquí entra una persona muy importante en la historia de Square Enix y que siempre ha sido muy relegado a un papel tras bambalinas, que es este Takashi Tokita. Él fue el planeador de este juego. Y este compa fue el que, bajo su diseño de este juego, fue el que le dio ese impulso a la franquicia que necesitaba, de salirse ya del nicho y experimentar cosas nuevas. Él contaba en una entrevista que pues estaba viendo que en esos momentos el JRPG, pues todo el mundo estaba siguiendo lo que estaba haciendo Dragon Quest. Y él se fijaba que en ese momento lo que estaba de moda eran los shooters, los navecitas, los shoot 'em ups, matamarcianos, como le shmups. quieran decir. Ujú. Ujú. Y él se le ocurrió hacer un sistema que más o menos emulara o que te estuviera pensando en qué momento poder activarlo, como en un shoot 'em up. Y se le ocurrió la idea del ATV, Del Active Time Battle, correcto. Time Battle. ajá, que entra en este juego por primera vez en el Final Fantasy IV. Y Entonces, eso es un muy... Dale. este Takashi Tokita ha sido un miembro clave, no solo dentro de Final Fantasy, sino también de Square Enix, que muchas veces no se le da el papel más bien el crédito que merece. Siempre está muy ahí tras bambalinas, haciendo todo, Como haciendo segunda el trabajo de frontera, ¿no? programación. Ujú, sí. Y fíjate que lo que yo había también escuchado es que querían hacer que el sistema de combate fuera como, no entraran en una pelea, como en otra escena, sino que todo se desarrollara ahí. Dicen que eso evolucionó después en Secret of Mana, específicamente, y dices, hace sentido. Pero lo que a mí me llama mucho la atención de lo que estaba leyendo em, es que Sakaguchi estaba preocupado porque mucho del foco y por qué no estaban logrando como penetrar más en el mercado ellos con Final Fantasy es porque Dragon Quest también tenía toda la fuerza de la Shonen Jump. Ah, Porque no, ahí es claro, donde se estaba sí. como promocionando mucho por Ujú. medio del editor que era Kazuhiko Torishima. No sé si has escuchado de esa historia. Sí, sí, sí. ¿Quieres contarla? A ver, tú que la traes más fresca, porque yo Sí, nomás la no, escuché así de segunda mano. Ajá. no, sí, básicamente lo que yo estaba escuchando, lo que estaba viendo, es que se conocen Sakaguchi y Torishima en una reunión, y entonces Torishima y Sakaguchi empiezan a hablar y le dice Torishima, oye, yo la verdad jugué Final Fantasy 3, me gusta, o sea, me gusta Final Fantasy, pero no me gusta tanto como Dragon Quest, porque no le están poniendo énfasis a la historia. Y sí tienen sistemas de combate, tienen este tipo de innovaciones, pero a mí me hace falta, o creo que si le pusieran una historia, pues realmente relevante, sería un mejor Mm, producto y poder hacer mucho mejor con eso. Y ujú. dicen que la reacción inicial de Sakaguchi fue como de, o sea, que esto es una ofensa, o sea, ¿qué te pasa? Hasta que poco a poco le fueron las palabras como llegando a decir, híjole, creo que sí hay algo aquí. Mm, Y sobre todo, bueno, pues sí pega en el ego japonesa, pero sí esas palabras creo que fueron muy sabias comparando con lo que entregaron, ¿no? ujú. Em, a grandes rasgos, lo que empezó a suceder es que había muchos ojos en la versión de Super Famicom de Final Fantasy y poco a poco se estaban desarrollando ambos productos, la versión de NES y la versión de Super NES. Pero se empezaron a dar entrevistas en las cuales decían, va a salir primero la versión de Super NES y entonces la gente estaba muy confundida, oigan, ¿qué está pasando? Y luego los desarrolladores traían mucho burnout y se dieron cuenta que la versión de NES como que no estaba teniendo la misma prioridad y se mencionó en un principio que no se había empezado, que había solamente estado como en preproducción. Eso es lo que Sakaguchi dijo. Y años después dijo, la verdad, me dolió mucho a mí en el ego o sea, el que tuviéramos que haber deshecho todo ese producto para concentrarnos en la versión de Super Nintendo y lo que dije fue una mentira. La versión que tuvimos de Famicom estaba terminada en un 80%, que por lo que pensamos es que no era un buen producto y quién sabe qué tanto había ahí. Entonces fue ahí cuando dicen, bueno, Final Fantasy V se vuelve Final Fantasy IV, Final Fantasy IV original lo mataron y pues se concentraron completamente en las capacidades que tenían, ¿no?
Esa es Ujú. la historia como yo la conozco. Sí, ¿Hay sí, sí. algún También comentario? estaba leyendo en una entrevista que una de las razones de por qué mataron el proyecto de Famicom es que se veía muy similar al Final Fantasy 3. Entonces, ya cuando se dieron cuenta de eso, pues se dieron cuenta de que pues realmente le están echando mucha hueva, güey, porque no- dice Sakauchi incluso que hay un dungeon que incluso si los empalmas con uno del Final Fantasy 3, es prácticamente una continuación de ese dungeon. Y fue ahí donde ya no le gustó cómo estaba quedando el proyecto. Y aparte, pues yo creo que con el burnout y todo el tema de, bueno, viene el Famicom, tenemos que tener un producto y sacarlo en cierta Ujú. época, pues obviamente se ve que estaban los desarrolladores, pero tronadísimos, la verdad. Y salió, pero salió con algunos bugs. La verdad es que tuvieron creo que en 6 meses salió después otra versión de Final Fantasy, la llamada Easy Type y la versión Ah, americana, sí. Ajá. pero le tuvieron que arreglar bastantes cosas, ¿no? Eran Entonces, cambios muy necesarios, porque el original estaba roto. sí, tiene varios Ujú. problemas. No, A y ver, o sea, no tanto con los bugs, sino también con los stats de las armas y stats de enemigos. Estaba muy desbalanceado. Por eso le pusieron a la nueva versión Easy Type. bueno, entonces, medio estamos hablando de lo que hace un Final Fantasy, el contexto específicamente. Y antes de ir a ver qué hace único Final Fantasy 4, la pregunta sería, ¿cómo conocieron todos aquí Final Fantasy 4? A ver, cuéntenos su historia. No sé, Miguel, has estado un poco callado, ¿quieres continuar? Sí, alcancé a escuchar la pregunta. Es interesantísimo. O sea, Final Fantasy IV fue el primer juego, el primer Final Fantasy con el que yo tuve una interacción a profundidad, ¿no? Como RPG, ya no digamos JRPG. Lo que había jugado, lo que más se aproximaba tal vez era un Action RPG por ahí, en alguna otra consola, pero yo nunca había experimentado eso, ¿no? Y en verdad fue muy singular porque, bueno, para eficientar la compra de juegos, que era algo pues, que era bastante más gravoso en aquella época que en esta época, obviamente había muchas menos opciones y tenías mucho menos margen de error. O sea, si tus papás te iban a comprar un juego, pues más vale que tenías que acotar las posibilidades para que fuera realmente bueno, ¿no? Porque eso iba a pasar muy de vez en cuando. Entonces, el año en el que yo compro Final Fantasy es el mismo verano, justo el mismo verano, en el que compro Street Fighter 2. Y en ese año, la atención mía y de prácticamente todo el mundo estaba mucho más enfocada a Street Fighter 2, porque simplemente pensar en tener el juego de las maquinitas en tu casa era algo que no lo podías creer, ¿no? Era hasta que lo tuviste te cayó el 20 de lo increíble que eso era, ¿no? Entonces había un furor impresionante. Entonces yo quería ese juego, había ahorrado para ese juego, se lo había encargado a mi papá que iba a ir a Estados Unidos, etc, etc, etc. Pero en esto que les cuento, que trataba de reducir las posibilidades de comprar un juego que no valiera la pena, quería un segundo juego y tenía para comprarme un segundo juego. Yo me había mudado a la Ciudad de México y descubrí una revista que compraba en el Sanborns que se llamaba Electronic Gaming Monthly. Y la verdad es que cuando descubrí esa revista, las empecé a devorar. Y así vi por primera vez Final Fantasy IV. Lo vi en un review, en una reseña de esa revista. Y lo leí y la verdad es que la calificación no fue particularmente alta, ¿no? Era una muy buena calificación o una calificación bastante buena, vamos dejándolo en bastante buena. Pero me llamó la atención porque era un juego pues, con el que ese tipo de juegos pues yo no los había experimentado o los había experimentado muy poco. Y me llamó mucho la atención leerla. Les digo que yo devoraba la revista, la leía, la releía una y otra vez.
Y me gustó mucho y recuerdo perfectamente que igual hacían hincapié en el sonido, decían, es como si tuvieras una orquesta dentro de tu Super Nintendo, me acuerdo de esa frase perfectamente bien. Las gráficas no me volaron la cabeza y ahorita en lo que están contando, francamente lo desconocía, que tenía su desarrollo inicial para el Famicom, para lo que nosotros conocíamos como el Nintendo, ¿no? Tal vez eso me dé a entender. Y además estaba el principio del ciclo de la consola, entonces se entiende que las gráficas evidentemente no fueron las del Final Fantasy, estuvieron muy lejos del Final Fantasy VI, por ejemplo, ¿no? Entonces las fotos no me parecían, no me llamó particularmente la atención los gráficos, pero me gustó la temática y escogí ese segundo juego cuando mi papá va a Estados Unidos, le digo, ¿y sabes qué? Obviamente tráeme el Street Fighter, es lo único que me interesa prácticamente, pero como me vas a traer otro juego, no recuerdo exactamente bien, pero no era la única opción Final Fantasy, porque aparte la portada no te llamaba la atención. O sea, yo iba a una plaza, veía el juego y era una portada totalmente roja con una espada, ¿no? O Ujú. sea, la espada pues daba a entender que era un RPG, algo de magia Algo para un medieval. niño. Ujú. Ujú. Exacto, algo medieval, te llevaba a ese campo, pero hasta ahí, ¿no? Ver una portada muy parca. Pero bueno, me animé, no sé si lo puse como la opción 2 o 3 del juego número 2, pero por azares del destino llegó ese juego. Llegó ese juego y en esa época yo soy de Guadalajara, yo viví en la Ciudad de México y yo venía con mis amigos aquí a Guadalajara en el verano y para mí era lo máximo, ¿no? O sea, regresar con mis amigos, con mis primos, ya sabes, estas vacaciones, increíble. Y llegaron esos dos juegos. Y sí, efectivamente Street Fighter fue algo increíble porque pues no te la creías tener algo que tenías que ir a las maquinitas a verlo y se veía y se jugaba prácticamente igual. Era algo impresionante. Y así como segunda opción, ya que nos hartábamos de Street Fighter, mis amigos y mis primos, empezamos a jugar Final Fantasy y ahí fue donde me enganchó, porque nunca había experimentado eso, ¿no? Nunca había experimentado, pues se convirtió pues, en lo que es una esencia de un RPG, ¿no? Nunca había experimentado algo con una historia y con unos personajes que evolucionaran de esa manera, así fuera con las limitantes de 16 bits, al grado que sí, me voló la cabeza y fue amor a, o sea, un amor a primera vista, ¿no? Ahí, y ya, pues, para Estoy tratando de imaginarme el momento con tus amigos y tu familia. ¿Había alguien que tenía que traducirles a los demás o todos estaban ahí fluidos en el inglés? Ah, ok, fíjate que yo de chavito, yo viví en Estados Unidos un año, entonces yo era muy fluido en el inglés, y también dentro de esos amigos estaba, spoiler, el hermano de Peyotes, así conozco a Peyotes, y también habla inglés, entonces, y también mi otro amigo también mascaba inglés, y mi primo no tanto, pero pues obviamente sobraba, ¿no? Ahí traducíamos todos, y uno jugaba, otro veía el manual, porque era algo totalmente novedoso, ¿no? Oye, que esta espada tiene tal nivel. Y en esa época, pues había manuales en los juegos y eran muy extensos y traían muchísimos datos. Entonces otro amigo mío era el especialista en el manual, ¿no? Él a veces no se animaba tanto a jugar. Ya te imaginarás, Peyotes, quién era, pero él se aplicaba, ¿no? Era así como el experto en el manual, ¿no? Entonces era un momento muy especial porque realmente este, el hermano de Peyotes, por ejemplo, sí lo conocía. Y ahorita voy a dejar que Alejandro, que Peyotes hable de eso. Él sí tenía un poquito más de idea, pero todos nos juntábamos en mi casa y todas las tardes jugábamos a ver qué pasaba, ¿no? Porque pues, por eso, o sea, por eso te quedas jugando, porque quieres saber qué es lo que va a pasar, qué le va a pasar a cada personaje. Y fue realmente mágico, porque pues ese verano la expectativa era que Street Fighter te volara la cabeza. Sí, efectivamente lo hizo Street Fighter 2, pero este juego hizo lo mismo y además trascendió muchísimo tiempo después, encarnado en las otras iteraciones, ¿no? Y así lo conocí. Ok, buena historia. Y don Peyotes, ¿cómo conoció usted este juego? A ver, ahí les va. Primero que nada, poner en perspectiva el tiempo, ¿no? Este, y digo, yo ahí tengo muchos huecos de memoria porque yo estaba bien chico. O sea, yo nací en el 86, entonces estamos hablando pues para cuando salió Final Fantasy 4, pues yo seguía siendo pues muy chico. Yo no tengo ni siquiera tanto el recuerdo de cómo llegaron a mi casa el Nintendo y el Super Nintendo, pero teníamos una tía que ella sí tenía consolas por mis primos, ¿no? Que son mucho más grandes que mis hermanos y yo. Y era bien padre, ¿no? O sea, estaba bien cotorro que mi tía se ponía a jugar
Nintendo y Super Nintendo en su momento, pero mis primos pues tenían como ese gusto por juegos más raros, ¿no? Yo tengo el recuerdo hasta de haber visto en la casa de mi tía el cartucho de Final Fantasy 1, el cartucho de NES que tenía como un hacha, no más, algo así, y una runa por ahí decía Final Fantasy, algo así. Y ahí es donde yo conozco la franquicia, y Final Fantasy 4 eventualmente lo tuvieron para el Super Nintendo ellos, y pues, o sea, digo, pues era magia, ¿no? Para uno, o sea, uno como niño, pues te contaban de qué hablaba el juego, y era una historia súper atractiva, ¿no? O sea, los personajes, los gráficos, todo, o sea, no sé, creo que es algo bien especial, que al menos para mí lo es, y es a esa edad descubrir ese juego en particular, porque, o sea, pues ahí traes la imaginación a tope, ¿no? Y es otra cosa también muy interesante que los juegos de esa época te ofrecían. Hijo, te imaginabas tú subido al barco volador, ¿no? Te imaginabas tú peleando contra los monstruos, ¿no? Y demás. Entonces, pues así fue que conocí yo la franquicia, estaba yo muy pequeño, eventualmente tuvimos el juego, mis hermanos y yo sí lo padecí, Ubaldo, pues yo estaba bien chico, o sea, si bien ya empezaba a estudiar inglés y conocía dos que tres palabras, sí tenía que pedir que alguien me tradujera. Y es bien chistoso, ¿no? Porque pues tú estás jugando y finalmente juegas a través de textos, que si atacas, que si magia, que si todo esto. Entonces, eso lo llegas a dominar en el idioma en el que esté, ¿no? O sea, ahí hay un desarrollo en el cerebro que te hace funcionar, aunque no estés entendiendo exactamente lo que estás leyendo, pero pues ya los textos de la historia, sí, yo le pedí a mis hermanos, oye, a ver, espérame, tradúceme esto, no sé qué, pero luego ellos se tenían que ir o lo que fuera, entonces, no sé, si había como esa frustración cuando alguien no te podía traducir una parte del juego. Entonces, no sé, para mí, o sea, a mí me agarran en esta edad muy temprana, ¿no? O sea, estoy hablando yo creo de unos 7 años, yo creo 8 años. Te dio por la imaginación, o sea, a ti te llegó Final Fantasy a la imaginación completamente cuando te contaban y después como de a ver cómo le hago, pero lo quiero jugar, ¿no? Lo quiero llevar, lo quiero ver. Sí, y es que hay una parte que se me hace bien padre, Ubaldo, de eso que les comentaba, de a esa edad exponerte a esos juegos y a esos juegos en particular, porque realmente los sprites hechos con píxeles pues son muy bonitos, pero son relativamente imprecisos, ¿no? Entonces, hay una parte de la imaginación que tiene que completar esa parte que el pixel art no completa, ¿no? Entonces, o sea, yo me acuerdo particularmente, voy a hablar de un personaje, yo en el sprite de pelea de Yang, yo lo veía con cabello, ¿sabes? Entonces, o sea, digo, no sé, estás niño, ves las cosas diferente y así, no sé, pero para mí es bien importante exponerte a esas historias, a esos gráficos, pues tal cual, o sea, Final Fantasy 4 se me hace el juego que los niños tienen que jugar. Señor Bro, A ti ya te había platicado que en mi casa mis hermanas eran más gamers que yo en la infancia. Entonces, a mi hermana le prestaron este juego. Y fue el primer Final Fantasy que a mí me tocó ver, no tanto jugar, porque no me prestaba el control. Pero pues ahí me la pasaba viendo cómo jugaba y pues ella sí ya le mascaba más al inglés y pues decía, pues mira qué está pasando aquí. Y ya pues me decía, no, pues no, pues es que este Cecil y toda su tragedia y su arco de redención y todo. Y fíjate que esto, ahorita que mencionaban esto de que en los momentos dramáticos que te comunicaba el juego, mucho de eso era por la misma música que te transmitía la emoción de la escena en la que estaba pasando. Porque fue la primera vez que estuvo muy ligado tanto lo que estaba pasando ahí como cómo iba interactuando la música con el juego. sí, no, totalmente, o sea, es que era una historia y la música te llevaba y la sentías y decías, híjole, Ujú. interesantísimo. Y entonces, no lo jugaste tú, pero lo viste y a lo mejor Sí. después, ya en otra versión lo No, jugaste, ya, me ya imagino. después, ya vaya más grande, pues sí, ya le di su respectivo playthrough. Ujú. Interesantísimo. Soy la oveja negra. Me encanta esto. Yo no conocí Final Fantasy
Ujú. en el Super Nintendo. Yo no lo peleé. Yo Órale. estaba más con Zelda. Y no eres, no eres solo, ¿eh? Como el 90% de los que tuvieron Sí. Super Nintendo, güey, no No, lo por eso me gusta conocieron. grabar con gente que lo jugó en su Ujú. momento. O sea, Era muy exótico. Sí. sí. Ujú. Conocía que existía Final Fantasy. Sabía que existía, pero nunca me había animado a entrarle. De hecho, yo recuerdo mucho las revistas hablando de Final Fantasy 3, ¿no? Y que me llamaba muchísimo la atención la portada. Decía, ¿qué es esto? De hecho, tuve un amigo que él sí le entraba a los JRPGs y un día me invitó a su casa en quinto de primaria y nuestro punto de conversación era Zelda. Y me dice, pero mira, aquí tengo otro juego, ¿no? Y yo, ay, ¿qué es eso? Y nada más veo que se llama Wizardry, ¿no? Y yo, ay, güey. Y luego de, oye, mira, aquí tengo otro juego, ¿no? Y Secret of Mana. Entonces, yo dije, ese amigo era oro y no lo supe aprovechar. Hablábamos de Donkey Kong Country y de Legend of Zelda, nada más, ¿no? Pero Ujú. no lo peleé. Hasta que dije, a ver, tengo que jugar un Final Fantasy. Y la primera vez que yo jugué Final Fantasy, no me arrepiento, creo que fue lo mejor que me pudo haber pasado. La primera versión de Final Fantasy 4 que yo jugué fue la de 10. Me hace Guau. Buena, tan, Ajá. tan bueno. hermosa. Sí. Me hizo que fue, bueno, después ya cuando yo estaba jugándolo y comparaba contra cómo se veía en el pixel art del, por ejemplo, el Game Boy Advance, yo decía, oye, pero ¿por qué está tan difícil esta versión? Cuando veo que están matando al enemigo en 3 patadas y aquí yo estoy sudándole 2 o 3 intentos, ¿no? Porque la verdad es que la versión de 10 está catalogada como una de las versiones más difíciles que hay de Final Fantasy 4, pero la verdad para mí fue increíble el verlo ya en su expresión. Yo siento más como obra de teatro, con estas tomas, los personajes ya un poco más definidos, la música un poco pues ya con más calidad. No, fue una cosa que Ujú. dije, es que este juego es una cosa bárbara, no lo puedo creer, ¿no? Esa fue mi Final Fantasy 4. Esa fue mi primera versión de Final Fantasy 4. Entonces, después ya me fui a conseguir las otras. Algunas ya me las robaron, ¿no? Pero bueno, así pasa a veces, ¿no? Con los juegos. Por eso digo, soy la oveja negra, pero no me arrepiento. La versión de 10 es muy bonita. ¿Qué hace diferente Final Fantasy 4 versus los otros? Creo que hemos tocado algunos puntos, pero específicamente este Final Fantasy, al ser la primera versión de Famicom, tenía muchas más capacidades versus de Super Famicom, perdón, versus las capacidades de Famicom, pero se enfocó mucho en el desarrollo de la historia, hizo algo que no tenían y es el tema de decir, no vas a cambiar de clases. Tenemos una historia con Ujú. unos personajes y cada personaje tiene su rol y es la historia de cada uno de esos personajes y se va a vivir y por eso creo que también era tan ideal tener la música para cada uno de estos puntos, ¿no? Adicionalmente, y creo que es algo muy importante, es un Final Fantasy en el cual juegas con 5 personajes, lo cual es algo pues, raro. Ya nunca se volvió a retomar hasta donde tengo entendido. No sé si el 15 retoma varios, pero específicamente de los retros fue el primero, ¿no? ¿Qué más, Ujú. qué más hace Final Fantasy 4 diferente, chicos? Fíjate que ahorita que mencionas lo teátrico y el papel que tomaba cada personaje es muy reminiscente de una obra de teatro. Y tiene todo el sentido porque, te digo, el planeador de este juego, que ya lo mencionaste, Takashi Tokita, él estudió para ser un actor de teatro. Entonces, No, creo que solamente de paso ahí en Square, ¿no? Era part-time job para él en un no, principio. o sea, en el momento que ya estaba metido en este proyecto, ya estaba de Ya full estaba ahí. time.
Ajá, ya era de plaza el compa, pero originalmente él estudió para ser actor de teatro. No más que pues se tomó este trabajo, porque imagino que no encontraba trabajo de actor. Y pues se dio cuenta, Era para poderse sostener mientras hacía lo de actor. Por eso era ajá, part-time en un principio. Pero los caminos de la vida, ¿no? los caminos de la vida y dijo, no, pues mira, no, tal vez no pueda llegar a hacer una carrera de actor, pero puedo Reflejarlo, ¿no? reflejarlo en este juego que estoy haciendo. Y Qué pues de ahí en interesante, no sé esa adelante, historia. ujú, Sí. de ahí en adelante, el compa pues, se la pasó trabajando en Square Enix y hasta hoy en día sigue ahí. ¿Alguna otra cosa que lo haga diferente? Es que, hijo, es bien complicado. O sea, por ejemplo, para mí, como les había contado, fue el primero con el que tuve contacto. Entonces, subjetivamente tengo una influencia. O sea, lo quiero ver objetivamente. O sea, siempre Final Fantasy se atreve a hacer cosas, hijo, como ya dijimos, ¿no? Siempre busca innovar en cada entrega. No sé, pero a mí algo que me llama mucho la atención del 4 es que, o sea, se atreve muy en este sentido melodramático, japonés, jocoso, sentido del humor japonés. O sea, no le da pena hacer cosas que pues, no deberían de funcionar, ¿no? Y que mucho menos lo harían ahora en esta época, como que juzga con mucha más severidad, ¿no? O sea, sin dar spoilers, pues hay muchísimas cosas que no tienen o no deberían de tener sentido y no obstante funcionan, ¿no? Me gusta eso mucho del 4. O sea, no le da miedo burlarse de sí mismo, ¿no? Y no quiero dar más spoilers. Aunque fíjate que esas partes jocosas son más de la traducción americana Puede ser, que sí. del juego original. El juego original es súper serio. O sea, sí, pero no quiero llegar a una parte donde hay una, bueno, no sé si atracción, no creo, porque visualmente es muy claro lo que es Ujú, un medio de transporte, lo voy a poner de esa forma, ¿no? ujú. De cosas que dices, o sea, el medio de transporte pues hace alusión a cierto animal, y me refiero también a ese tipo de cosas, ¿no? O sea, que me encantan, aunque igual sí, ¿no? Lost in Translation, pues va a haber muchas cosas. Y más en esa época, ¿no? Donde Sí. casi ponían a traducir al IBM de la oficina, le decían, oye, tú hablas, aviéntatela, ¿no? Y pues así pasaron, no en ¿no? En muchísimos otros juegos, cosas para la historia, ¿no? No, Muy y no se podía chistosas. traducir tan fácilmente por el tema de los caracteres y decían, bueno, en americano no tenemos tanta Ujú. posibilidad de poner exactamente toda la historia, resúmanla y a ver cómo nos queda. Y obviamente tampoco querían hacerlo muy complicado para que fuera, que muchos rangos de personas lo pudieran, o sea, niños, ¿no? Porque imagínense un libro Sí, dentro del juego, y he dicho, híjole, yo creo que no, obviamente no hubiera gustado, ¿no? sí, sí, de por sí Em, era difícil, ¿no? Pasarlo a Occidente, o sea, más lo haces así, pues pones una barrera adicional, ¿no? Es imposible. Antes de llegar y hacerles una pregunta, ¿no? Sobre el juego específicamente y es una pregunta fuerte, ¿no? Pero ¿lloraron con Final Fantasy? Quería contextualizar un poco más a la gente sobre a ver cuál es la historia de Final Fantasy. Hay varios personajes principales, pero básicamente es la historia de Cecil, Ujú, donde Final Fantasy, y se nos olvidó mencionar en un principio, todo giraba en torno a los cristales, ¿no? Había cristales en esta saga originalmente, eh, y sucede que el rey del pueblo donde está Cecil empieza a encargar, él es un Dark Knight, un caballero negro, ese es su rol, digamos, ¿no? Es un comandante de las fuerzas, y le dice, ve a este pueblo y obtén el cristal. Y entonces el juego empieza con esa cinemática donde pues la gente dice, oye, pues no te lleves nuestros recursos, no te lleves nuestros cristales de nosotros, y se puso a las órdenes del rey, lo necesitamos, y entonces empieza como una
pequeña matanza. Y dices, ay, esto está empezando muy ¿Pequeña? crudo. Sí, o Ajá. sea, una pequeña matanza de Es tres realmente un personajes genocidio. una pequeña, en esa pantalla solamente son 3, 4 personajes, ¿no? Pues dicen, bueno, llévatelo. Y entonces empieza la historia donde están de regreso en el barco este volador y Ujú. las mismas personas de su misma flota le dicen, ¿qué está pasando? ¿Por qué estamos asesinando gente? Y ya lo ves, como que dice, no cuestionen tanto al rey, pero él mismo está empezando a dudar. Llegan al pueblo, entrega el cristal y dice, oye, ¿qué está pasando? Porque el rey está queriendo esto, o sea, no pusieron resistencia. Esto le dice como al canciller, ¿no? Digamos como al segundo del rey, a la mano derecha, y entonces le dice, señor rey, Cecil ya está dudando, ya no es confiable, y entonces el rey dice, como estás dudando de mí, te relevo del cargo y te voy a mandar a que entregues, y aquí hay un problema de error de traducción muy grande, depende de la versión, porque dice, básicamente entrega este paquete al pueblo, ve y entrega este paquete al pueblo, a este pueblo específicamente de los Summoners, me parece que es, pero en la versión de Game Boy Advance el paquete se llama Ring Bump. Entonces hay un problema muy fuerte ahí de traducción, ¿no? Que ya Sí. es todo el spoiler de lo que va a pasar. A Cecil, su segundo al mando, que es Cain, o Kane, dice, Ujú. oye, señor rey, no, o sea, tenga piedad de Cecil, no está, no, tú también estás igual. Los dos váyanse y entreguen este paquete y vamos a ver. Entonces, Cecil como que se queda pensando, dice, bueno, vamos a entregar el paquete, todo va a estar bien. Y ahí hay otra escena, porque dentro del castillo, y eso me gusta mucho, que el castillo es grande, entonces va a su torre de descanso, es interesado por otro personaje, pero Rosa es otro personaje muy importante dentro de este juego. Le dice, pues, ¿qué pasa, no? ¿Qué está pasando? Y dice, pues es que estamos masacrando personas y ya como que hay mucha oscuridad dentro de mí. Entonces te empiezas a dar cuenta que está hablando el juego de temas súper densos, ¿no? Que parece realmente una telenovela y te pone la música como de melancolía, como muy amorosa, que es el tema del amor, ¿no? Theme of I, pero fuertísimo. Van Caín con Cecil, van en una cueva para llegar al pueblo, y en la cueva aparece un dragón, creo que es un dragón blanco, me parece, no estoy muy Miss seguro. Dragon en inglés. El dragón de la niebla, ¿no? Ujú. Y pues lo vencen, todo perfecto, lo vencen y dice, bueno, pues ya logramos pasar la cueva, llegan al pueblo y el paquete se activa, es una bomba y aniquilan todo el pueblo. Cuando dicen, pues, ¿qué está pasando? ¿Qué está sucediendo? Ven a una niña con su mamá y dice, es que el dragón de mi mamá murió y por eso mi mamá está muriendo. Y entonces le dice Ceci Lacaíno, que no Ceci le dice, ¿será el dragón que nosotros matamos? ¿Será que el dragón que nosotros matamos tenga que ver con esto? Y la No niña puede dice, ser una coincidencia. no puede ser una coincidencia. Y entonces ella dice, ¿cómo? ¿Ustedes mataron al dragón de mi mamá? Y entonces se dan cuenta, pues, que obviamente los están usando, que hay algo mucho más turbio dentro de todo esto. Pero me encanta esta escena, porque la niña se llama Ridia, que se vuelve también otro personaje muy importante dentro de este juego, y dice, ¿cómo? ¿Ustedes mataron el dragón? O sea, ¿ustedes mataron a mi mamá? Y ella dice, no, pero esto es muy peligroso, niña, vente con nosotros, vámonos a ver qué sucede. Y dice, pues obviamente no, o sea, son los asesinos de mi mamá y ahora quieren que vaya con ustedes, o sea, no hace, para la niña obviamente no hace nada de sentido, ¿no? Ujú. Em, es una historia súper compleja, con muchísimas aristas en la primeros media hora, 40 minutos, y que te quedas como, oye, ¿qué es esto? Está súper interesante, la verdad. Se vuelve muy buena historia. Y la verdad es que eso es donde te quedas, la tragedia está, pero desde el primer momento en este juego, y pues no es para niños. Realmente, o sea, sí tienes que tener ya un entendimiento de una razón, ¿no? Para decir, oye, esto está súper denso. Creo que eso es lo que hace Final Fantasy IV muy bien. El primer acto Empieza o la muy fuerte. primera es muy Ujú. fuerte, empieza súper Sí, fuerte, sí, como sí. dices, Peyotes. Y en muchos niveles, o sea, a ver, desde la primera imagen que aparece, o sea, se abre la pantalla y están las alas rojas con el tema de las alas rojas, que es, bueno, el ejército de este
el pueblo de Baron. Claro. Ajá, hijo, es fuertísimo. O sea, empieza, que ahí entramos al tema de la música, donde empiezan con una marcha, una canción que tiene esos tintes bélicos, y van, Bélico. o sea, va el ejército ahí al pueblo este de los cristales y demás. Y bueno, después te plantea este dilema moral que tiene Cecil por el comportamiento del rey. O sea, estamos del lado de los buenos, estamos del lado de los malos. Y o sea, digo, no es cualquier cosa, ¿no? O sea, te pones a pensar en a qué edad nos toca jugar este juego, verlo o consumirlo, y está muy heavy para todo eso. Sí, que creo que lo que ayuda mucho es que sí llega a niveles así, como dicen, de genocidas, básicamente, pero con una paleta de colores muy colorida, ¿no? O sea, versus otros, ¿no? O sea, la dirección artística es muy colorida y es muy diversa y va variando así en el juego. Te aparecen todas las paletas de colores combinadas, ¿no? Igual creo Claro. que eso puede ayudar. Es una dualidad en el juego todo el tiempo. Em, este juego toca muchísimo el tema de la pérdida. Hay varios personajes que tienen un arco de pérdida y un arco de, no diría de reconciliación, pero de reencuentro consigo mismos, con otros personajes, o de sacrificio por el bien común, ¿no? Y entonces te quedas como de, oye, es que todos están realmente funcionando como un mismo organismo para llegar a un bien en común. Y muchas veces en algunos juegos de RPGs, por no decir JRPG, pero realmente en RPGs, como que no se las crees que se puedan morir los personajes, ¿no? Así, al fin y al cabo no le pasa nada, ¿no? O sea, por ejemplo, estás viendo por otro ejemplo burdo, ¿no? Pero estás viendo Tomb Raider, pues, no se va a morir nunca Lara, ¿no? Pero aquí realmente dices, no, pues en cualquier momento ahorita empieza la siguiente, déjame salvo porque empieza la siguiente pelea y yo no sé si se lo va a cargar alguien, porque ya van varias veces que el juego te lo hace. Entonces, sí te mantiene como un tema de, híjole, y este level up que le estoy haciendo a este personaje, si vale la pena o me lo voy a perder o qué sucede, ¿no? Varias veces me lo aplicó a mí, ¿no? La clásica de quitarle el equipment al personaje que ya se iba a retirar del equipo, ¿no? Ajá, Haces 2 save points, ¿no? Por si acaso, ajá, antes de un sí, momento crucial. O claro. está brutal. Vamos a hablar un poquito de spoilers de momentos importantes en la historia. Bueno, por si alguien gusta también adelantarle en el podcast, creo que es importante. Pero, a ver, Alex, háblanos peyotes, háblanos de spoilers. Ok. Es que, a ver, este es un tema que yo ya le había dicho a Ubaldo que quería tocar. Hay que contextualizar, ¿no? Ujú. Ajá, sí, exactamente. Y esto, bueno, o sea, nace de eso que ya estamos hablando del desarrollo de los personajes, que en Final Fantasy 4 empieza mucho más y pues te lleva a cosas más fuertes. Y hay un personaje que muere. Como dijo Ubaldo, vamos a hacer un poquito de spoiler. Y este personaje es Tela, ¿no? Tela, el sabio, que bueno, te acompaña en una buena parte del juego. Y llega un punto en el que muere. Y sí, o sea, digo, definitivamente es un momento muy fuerte de la historia, pero, o sea, el sentimiento que yo tengo, y es lo que quería externar aquí en esta plática y compartirlo con ustedes para ver ustedes qué opinan, es que, ok, se murió Tela, sigamos el juego, punto, etcétera, etcétera, pero luego llega saltando en el tiempo y yéndonos a otro Final Fantasy, llega Final Fantasy VII, donde, bueno, espero ya todos sepan, muere Aeris, ajá. Y qué chistoso cómo duele más una muerte en polígonos que en píxeles, ¿no? O sea,
todos jugamos Final Sí. Fantasy VII esperando el momento en el que reviviera a Eris, y a Tela nunca nadie lo quiso revivir, nunca, o sea, realmente, y de hecho hasta se hablaba, de repente decían de wow, es que es fuertísimo que se muera un personaje para todo el resto del juego en Final Fantasy VII, qué duro, es la primera vez que se atreven a hacer cosas así, asado, y yo sí me estaba pensando, bueno, pues mi Tela, ¿dónde me lo dejaron, no? O sea, y un Yo quiero personaje fuerte, argumentar que Tela en su momento hizo más que Aerith, ¿eh? Por lo menos Tela aventó el hechizo de meteoro contra Golbez y sí lo venció, o sea, sí lo derrotó en ese momento, ¿no? Yo quiero argumentar que por lo menos él aventó ahí un hechizo, ¿no? Claro, o sea, digo, era un personaje muy bueno, o sea, yo lo veía y era el abuelito que hasta, o sea, que con todo y que era un sabio, su personaje era muy bueno, porque era un sabio, pero no tenía memoria de sus poderes, o sea, peleaba contra sentimientos, uno siempre está acostumbrado al personaje sabio que lo tiene todo Quería resuelto. vengar a su hija Ya. completamente. Ujú. Sí. Sí, o sea, él tiene ahí un tema muy fuerte por la muerte de su hija. Entonces, no sé, ver a un sabio trastabillar de esas formas, con esas emociones, con esos olvidos, y que todo regrese a él solo para morir, merece mejor suerte que a Eris. Yo creo que hay varios temas aquí sobre el tema de la muerte y de la pérdida, porque en ese momento el juego tú ya estás con Cecil, o sea, ya Tela te ayudó, a final de cuentas te ayudó, estás con Porom, estás con Palom también, ya te dice tu arco de redención y dices, pues ahora sí vamos a pelear contra el malo, vamos a lograrlo, ¿no? Y pues te das cuenta que no pueden. Él hace como su último de, bueno, a ver, o sea, realmente el juego no te deja usar su hechizo, es como ya siempre está uno más, o sea, siempre dices, es el tope, ¿no? Si él lo Ujú. usa, es como el ultimate, es el ultimate power, ¿no? Ya no hay retorno, este truco solo lo puedo hacer una vez, básicamente. Lo hace, pasa eso, te quedas así como, bueno, pues ya lo perdí. Y posteriormente, pierdes a Parom y Polom también, porque se sacrifican para evitar que las paredes los destruyan a los personajes, ¿no? Y entonces yo cuando los vi a ellos que se convirtieron, perdón, eso fue un poquito antes, ¿no? Que se convirtieron en piedra, yo me quedé así como de, y Tela está tratando de, oye, no, ahorita los regreso, no se puede, porque ellos decidieron volverse piedra para salvarnos, y entonces el juego empieza, pero a cortarte a todos, a volverte unos buenos, te los vuelve malos y dices, o sea, ¿qué está pasando? Ya todo está perdido. Empieza una rachita de pérdida fuerte en este juego, yo creo, ¿no? No sé, ahí Sí, esta es em, una carnicería. una Oigan, carnicería. rápidamente, solo, ahorita que tocamos el tema de Palom y Porom, un tema bien chistoso del juego, yo no sé si ustedes pasaron por lo mismo, pero algo muy extraño que hicieron en el juego es que cuando ibas otra vez al castillo y revistabas a las estatuas de Palom y Porom, a la hora que interactuabas con ellos, se abría el menú de los ítems. Entonces eso te dejaba con, ok, tiene que haber un ítem Ah, que los regrese. Mm, ya. No lo Para, hice. para, O no lo para, recuerdo. para- yo nunca lo intenté, pero era básicamente pues para quitar los ítems que se habían quedado con ellos, ¿no? Hacer el... No. O sea, como interacciones o sea, le picabas al botón y se abría como el menú de usar un ítem Ah, especial. Como ok, tengo que no encontrar estaba algo bloqueado. para revivirlos y voy a durar horas buscándolo, ¿no? Exacto, Tenías la exactamente. Yo no sé si esperanza, habrá tenías la sido, esperanza. Ajá. ajá, no sé si habrá sido algo intencional o a lo mejor en algún momento del desarrollo pensaron en, ok, dejemos esto por si se nos ocurre, Puede ser. que se pueda o no. Pero es de esas cosas que hoy tienes que vivir con ella durante todo ese playthrough. Y es que son tus magos, es tu mago negro y tu mago blanco, o sea, o sea, son tus magos de soporte, entonces sí es fuerte. No sé tú, bro, ¿cómo viviste ese momento? O tienes otra muerte más marcada o otro momento más marcado? Híjole, no. Pues, fíjate que yo lo que tengo marcado de este juego, güey, es la interacción entre Caín, Cecilia y Rosa, güey. Mm. Ese Sí. triángulo amoroso con traiciones y se pone bien intenso en ciertos momentos, Se pone donde muy ya no pesado. sabes si Caín realmente es el malo, o sea, te traiciona realmente, pero luego no, que realmente estaba bajo el control mental de Golbez.
Y luego en The After Years, güey, que dices, ¿se vuelve de vuelta malo? ¿Qué pasó aquí? Siempre Yo no he jugado ha de sido After muy Years. Yo no he telenovela esa jugado de After cosa. Years. Ajá. Siempre ha Sí, sido yo muy tampoco, telenovela pero esa con eso que relación entre los dijiste, tres. Ujú. ya lo quiero jugar. Mm. Por eso que acabas de decir. Quiero ver su reconversión al lado oscuro. En The After Years tiene un arco muy bueno y es la única razón de por qué terminé The After Years, porque es horrendo. Lo que he escuchado, por eso no lo he tocado. O sea, bueno, After Years es la Igual. secuela que salió primero en móviles y Sí, posteriormente ya en PSP, y no sé si está en Pixel Remaster también, imagino, ¿no? Pero pues, mucha gente ya no toques eso, ¿no? sí, sí, sí. O sea, Pues si Yo les lo gusta el personaje empecé, de Caín, vale la pena. yo lo comprado. empecé con todo el cariño que le tengo a ese juego, no pude jugarlo, ¿no? O sea, te cuenta la historia de una forma medio rara. Me acuerdo, es de lo que me acuerdo, porque también no, a lo mejor Ay, sí lo no, podía revisitar. es que lo peor de esa cosa es el grind. El Uf. grind es Sí, eterno sí. ¿Y de cuánto y no estamos hablando para avanzas, pasarlo, y no Rod? avanzas. Ay, pero bueno. ¿Cuánto dura ese juego, Rod? Ay, Dios, ni me acuerdo. Pero sí me acuerdo que anduve grindeando un chingo. Oye, pero eso que dice Alejandro de que duelen más, o sea, definitivamente duelen menos las muertes en píxeles. Y es eso también, ¿no? Que también lo experimentas muy chavito. Y es muy padre que los píxeles pues desarrollen tu imaginación y te imagines muchas cosas, muchas conversaciones. Es una maravilla eso, ¿no? Te duermes en una cabañita y estás imaginándote qué platicarán de ahí. Eso está padrísimo. Pero a la misma vez, pues sí, también provoca que puedas, no sé, narrar estos genocidios y todas estas tragedias y pues de alguna u otra manera, pues puedas seguir más fácilmente la historia, ¿no? Que tú preguntabas si habíamos llorado, yo la verdad no lloré, nunca me provocó eso. O sea, sí fue más Sí, fuerte el otro evento que dice Alejandro del 7, pues. claro, y cada vez más, porque, o sea, creo que yo lo que siempre asumí en Final Fantasy IV es que era un cuento con el cual yo no lo podía relacionar con la vida real. O sea, me estaban contando un cuento increíble y ahorita con todo y que sigue siendo, o sea, los más modernos siguen siendo, pues evidentemente cuentos, ya el desarrollo de los personajes con la tecnología de hoy y lo que le invierten en los arcos narrativos y todo, ya es más fácil entrañar con situaciones más de la vida real. Ah, Pero para mí Mm. Final Fantasy IV era un cuento. sí, aparte, o sea, que esto sí se puede, supongo que spoiler, es en la primera parte, o sea, ¿quién es? ¿A quién se le aparece? Se muere alguien y se le aparece. La hija de Tela, se le aparece a Sí, su la hija. amado y habla con ella. Entonces, también esas cosas creo que lo hacen como, o sea, más digerible, ¿no? O sea, siempre igual en el fondo tienes cierta esperanza y es como un cuento más mágico. Entonces dices, bueno, eventualmente algo se deberá de arreglar, ¿no? Pero, y pues sí, tal vez se arreglan algunas cosas, pero todos esos que mataron en el pueblo al principio, pues eso sí, se murieron y como que se te olvida un poco, ¿no? Porque creo que sí Como que ayudan, está los suavizado pixeles eso que ayudan. dices también. Yo creo que es por el tema de que querían llegar a un público también de 10, 12 años, no nada más de 15, ¿no? En adelante, etcétera. Entonces yo creo que también tiene que ver con eso y que dices, bueno, es un cuento y velo como un cuento, pero si es un tragicuento durísimo, ¿no? O sea, creo que este juego y cosas de lo que tiene como la importancia de este juego es que Final Fantasy ya no dejó el elemento de la historia, porque se dieron cuenta que con la historia iban a hacer el envoltorio de las mecánicas, aunque después obviamente se vuelven a atrever, ¿no? Pero realmente fue como la base de, a ver, necesitamos una muy buena historia con unos muy buenos personajes que sea su aventura al 100%, y pues por ahí de vez en cuando escabechamos a uno que otro para mantener esa llama fuerte de la intriga, ¿no? Pero creo que este fue un parteaguas muy duro de decir, estos Final Fantasy tienen que tener estos elementos, y para arriba. Yo creo que esta serie empezó a irse para arriba, sobre todo también en América. Pues fue muy importante, ¿no? Por lo mismo, aunque pues curiosamente siguieron sin llegar Final Fantasy V y después, bueno, ya llegó el 6, ¿no? Pero em, realmente ya no volvió a ser igual y fue algo muy bueno para el mundo de los videojuegos. Yo creo que es algo, un parteaguas muy importante. Em, ¿Alguna otra cosa, algún otro elemento que les haya gustado bastante el juego? A mí, hacia el final del juego, me sentí un poco como de, a ver, ¿ahora qué más? Porque ahora ya como que
ya como que se abrió demasiado esto y es ahora vas a cambiarme el setting completamente y como que yo creo que era más bien el tema de tenemos las capacidades, podemos hacer más mapas, podemos hacer más cambios y creo que eso también influyó mucho, ¿no? Pero ahí como que ya se les pasó un poco la mano, pero sí entiendo por qué lo hacen y sin echar mucho spoiler, pero yo siento que tuvo mucho, y eso no lo discutió con nadie, pero siento que tuvo mucho una influencia como de medio de película de George Lucas, no voy a decir de cuál, pero creo que tuvo un poquito ahí un tema curioso, ¿no? Pues es que es la clásica historia, ¿no? Del héroe y de su travesía. Ujú. Entonces, Sí, el es una historia tan ecosistema, ¿no? vieja Alrededor del héroe. como... Ajá. Es una historia tan vieja que pues se usa en varias cosas, nomás pues cada quien le da su giro. Y pues en esos tiempos George Lucas pues, fue el que reintrodujo esa historia al mainstream, ese tipo de narrativa. Yo creo que va más o menos por ahí. Sí, lo mismo con lo que mencionabas, ¿no? El personaje de Kane a mí también, la verdad es que me encanta. Y recuerdo, o sea, regresando rapidísimo, que también es una subtrama que también, o sea, pues obviamente es un triángulo amoroso. O Ujú. sea, se recocina en varias entregas del entretenimiento al infinito. Y creo que aquí funciona bastante bien. A mí ese personaje, digo, retomándolo, y, o sea, me gustó mucho tu comentario. Me gusta mucho porque incluso, no sé si recuerdan, pero hay una frase que dice, o sea, lo controlan supuestamente con la mente, ¿no? Pero también dice, es que, ¿sabes qué? Pues yo me dejé controlar, pues, o sea, yo Sí, nunca me opuse a eso. Y Sí. eso me late mucho, porque es como reconocer el lado oscuro, pues que todo mundo tenemos, ¿no? Y me encanta eso que hace el personaje que dice, pues sí, es que yo me dejé, pues, o sea, yo dejé que el lado oscuro me tomara. Y pues nada, es que sí, a mí me encanta ese triángulo amoroso, me encanta, y sobre todo ese personaje. nada más Pero es faltó su que dijera, personaje. nada más faltó que dije, que le dijera que yo soy tu padre. Nada más faltó eso. Pero fíjate que otro Sí. de los elementos que no hemos tocado, güey, son los diseños de Yoshitaka Amano. Uf. Mm. Fuera de que es un artista increíble, el señor. Cuéntate con Yoshitaka a mano, sin problema. Tú dale. Ajá. Yoshitaka Amano entra al proyecto de Final Fantasy porque, mira, de entrada Yoshitaka Amano es una persona muy difícil de trabajar con él. Él ya era famoso en ese entonces porque hizo la mayoría de los personajes de esta compañía que se llama Tatsunoko, que hacían animes. Ya después mucha gente se salió de ahí y algunos formaron diferentes estudios, dígase Gainax, dígase Madhouse, etc., ¿no? Pero él originalmente hacía el diseño de la mayoría de los animes de ese estudio. Ahorita ya son súper clásicos. Cualquier dibujo que haga este hombre vale miles, ¿no? Miles de dólares. Si no es que millones. Y en ese entonces le platicaron la idea de que no, pues sabes que queremos crear esta línea de juegos que son de fantasía. Nomás le daban cierta idea de que para dónde iba cada proyecto. En el caso de Final Fantasy IV le dicen, ¿sabes qué? Tenemos este tema de que hay un triángulo amoroso y también de El este oscuro, ¿no? Y supervillano, redención. ¿no? Ujú. Ajá. Y también de este supervillano que está ahí detrás de todo, güey. Ves los diseños que se aventó Yoshitaka a mano. Y dices, no mames, güey, le pegó. Por Sí. ejemplo, hay un dibujo muy bueno donde está Cecil, Rosa y Caín. Y pues a Cecilio y Rosa los ves en posición de héroe, ¿no? Y a Caín está en una pose muy sombría. Y refleja exactamente para dónde va la dirección del juego. Ese siempre Sí, Es se en me el hizo que muy está eso cool. es, Caín eso como es en diagonal, impresionante, ¿eh? ¿verdad? Ujú. Sí, es que Caín está viendo al lado y Cecil y Rosa están viendo al frente. Y obviamente Sí. Rosa está en el centro. A eso te refieres, ¿no, Alex? Sí, 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 sí.
O sea, su composición para representar lo que van a ser los personajes. Besito de chef. Sí, La portada original que tenían pensada era Cecil como caballero obscuro y Ujú. arriba como caballero blanco, o sea, ya digamos como la redención. Pero decían, es que esto no se lo podemos poner a niños más chicos, que es lo que estamos buscando. O sea, porque lo que estaban diciendo es que no estaba resonando con niños más jóvenes o personas más jóvenes porque se veía muy serio y les daba miedo las portadas. Y sí tiene un aspecto un poquito fuerte, como que sí impresiona siempre el arte de a mano, ¿no? Entonces, pusieron Sí, ya a otra o sea, de las desarrolladoras que tenían ahí, que había hecho como más este tema de interfaces en estos scrolling text, etcétera. Dijeron, oye, puedes diseñar algo porque queremos usar estos elementos como por ejemplo los chocobos. Entonces, pues en este juego realmente los chocobos como que no figuran tanto. Y lo que estaba mirando es que Square como quería salir y no tenía todavía como digamos el gameplay para poderlo mostrar, pero querían crear este hype, viajaron creo que a Australia y hicieron una grabación con el animal más parecido a un chocobo, era un avestruz. Y entonces se ve Final Fantasy IV y un avestruz corriendo, o sale la cara del avestruz y un efecto ahí de sonido como de chocobo, ¿no? Entonces era como, bueno, ¿qué es esto? ¿Qué es este juego? Y por eso la portada trae, curiosamente, como ese tema continuista de un caballero rojo, que pues representa el primer Final Fantasy, por ahí los magos negros, mago blanco, pero dices, oye, pues es que estos realmente no salen exactamente así, ¿no? En la portada y el chocobo. Entonces dices, pues sí, estaban tratando de hacer algo, reinventándolo, ¿no? Sí querían salir completamente del nicho, pero la portada no está. Las razones para tener las versiones japonesas simplemente es ese arte, ¿no? Ahí Ujú. sí, creo que es una, como dice el bro, el besito de chef, ¿no? Sí. Quería preguntarles, ¿a quién sí les recomiendan Final Fantasy IV y a quién no se lo recomiendan? Mm. ¿Alguien se lo quiere yo aventar? creo, o sea, híjole, yo creo que hoy en día para jugar Final Fantasy IV, o sea, Final Fantasy IV para mí es una pieza de historia en los JRPGs. O sea, obviamente se tiene que ver como tal, porque yo siento que la exquisitez de la industria actual hace que la gente se pierda de joyas como puede ser como puede ser Final Fantasy IV, solo por no verlo como una pieza de historia. ¿A qué me refiero? El otro día estaba viendo un video justamente que platicábamos Ubaldo y nos estábamos compartiendo videos y demás. Estaba viendo un video donde realmente le daban un muy mal review. Y el mal review, o sea, cuando hice, o sea, al final que hice el ejercicio de pensar en qué onda con ese video, pues me doy cuenta que realmente están criticando algo que simplemente eran las capacidades de las consolas de esa época. O sea, no pueden entrar a contarte toda una historia con tanto detalle como lo hacen ahorita cuando tienes una consola que no tiene ni una décima parte del poder de las actuales, ¿no? Entonces, yo creo que yo le recomendaría jugar a Final Fantasy IV a alguien que quiera conocer porque hoy en día esperamos Final Fantasy XVII o sea, que conozca la historia de los Final Fantasy, es una piedra angular en la historia de Final Fantasy. Definitivamente Final Fantasy IV es una pieza clave para entender por qué sigue existiendo Final Fantasy. Yo pensaría que sí, o sea, dio un salto cuántico en narrativa, o sea, creo que sí sienta las bases muy fuerte. Digo, 1, 2 y 3 o sea, es el nacimiento, ¿no? Pero creo que refina cosas que fue muy clave para que hoy existan los que siguieron. O sea, si Final Fantasy IV no tenía los elementos que le pusieron, muy probablemente a lo mejor no tendríamos todos los subsecuentes. sí, a ver, eso está clarísimo.
O sea, número uno, o sea, yo diría, evidentemente a un jugador retro, ¿no? Alguien que le guste jugar retro. O sea, eso ya va a discriminar nos va a dejar con un nicho. Y dentro de la gente que le gusta jugar lo retro, nada más sí tiene que estar consciente de que, bueno, son mecánicas, no sé, de 1992, no sé, 1991. 91. Ujú. Exacto, o sea, ya llovió, pero sí se me hace que si quieres jugar un Final Fantasy retro, tendrías que empezar por ese. Ese va a ser el más digerible. Y creo que lo que sí tienes que estar dispuesto a hacer también es bueno, yo sí lo siento así, es a no tomarte el juego tan en serio, aunque sí estamos hablando de todas estas tragedias y todo lo que pasa. No, o sea, definitivamente no lo puedes juzgar cínicamente por no sé, por alguna cuestión que no pueda tener sentido, etc. Tómalo como lo es, o sea, un juego, una pieza de historia de 1991, que sin embargo, o sea, pues sí, para mí es dentro de lo retro, el primer Final Fantasy moderno, ¿no? Porque sí, creo Ujú. que del 1 al 3 ya son demasiado, se podrían considerar demasiado anticuados, incluso para muchos jugadores retro. Y también diría, bueno, para mí en lo personal hijo, y esto es bien complicado, pero sí, el soundtrack se me hace espectacular, ¿eh? Dentro de todo lo que hace Uematsu fue espectacular, pero la compilación del 4, o sea, si lo quieres melómano y nada más quieres escuchar buenas canciones, y como lo platicamos, muy bien dirigidas a la secuencia que están orquestando, o sea, hasta juégalo nada más por la música, ¿no? Está increíble. Pero bajo esa premisa, ¿no? No te lo tomes tan en serio. Y sí, definitivamente tienes que ser un jugador retro, ¿no? Que quiera entender lo que es Final Fantasy. Pues mira, como bien me mencionaron, hoy en día, si en vista de jugadores modernos podrías verlo de un lado muy cínico, porque pues esta historia de este juego para estándares modernos, pues ya es muy cliché en estos días. Es una clásica historia de redención, triángulo amoroso y pues el malo maloso, ¿no? Que Traición. está ahí detrás de todo. Ujú. O sea, de alguien que llega de que pues ya jugó, no sé, eh, cualquier juego AAA de moderno de hoy, pues sí dirán, pues esta historia es muy, muy safe, ¿no? No se atreve tanto. Pero pues también hay que tomar en consideración el momento en que sale esta cosa, güey. En el momento que sale esta cosa, como mencionaron hace rato, pues estaba de moda Street Fighter. Street Fighter no tiene una historia muy profunda que digamos, ¿no? Ajá. Ya tiene historia Pero profunda en Street Fighter. Y eh, Chun-Li, em, argumentalmente de Chun-Li también. argumentalmente, güey. Quería hacer probar que era la mujer más fuerte del mundo. Y ya. Mm. Pero, ¿a quién se lo recomiendo? O sea, las personas que tienen el interés, güey, de saber de dónde viene todo, de dónde está saliendo esta cosa del gaming. Mm. Porque este tipo de juegos, si bien se pueden ver muy anticuados para audiencias modernas, pues te dicen, ¿no? O sea, es como cuando estás escuchando música y te pones a investigar no, pues, quiénes fueron sus influencias y ya te vas para atrás, para atrás, para atrás, hasta que llegas a un artista que realmente nunca habías conocido y te abre un nuevo mundo de posibilidades, precisamente por lo que aprendiste al momento de andar investigando de dónde venía toda esta cosa. Entonces yo creo que con los videojuegos puede pasar exactamente lo mismo. Te puedes ir para atrás en lo que fue Final Fantasy o en otros juegos que inspiró Final Fantasy. Por ejemplo, ahorita que está muy de moda el Expedition 33, que es obviamente un Final Fantasy, nomás que francés. Puedes ver de dónde vienen sus influencias y te vas a ir para atrás y puedes ver de que mucho viene no necesariamente de este juego, pero sí de toda la franquicia. ¿Un Final Fantasy? Ándale, ándale. Tuve que decir, perdón. Muy Entonces, buena. desde ese ángulo ver de seguir el arco de desarrollo histórico de los videojuegos, en este caso de un JRPG, es interesante verlo desde ese punto. Mm. Pero pues ahora sí que tienes que tener la pasión, ¿no? Más que el amor, la pasión, El interés. el interés por conocer más, ¿no? Del tema. Y
Ahí te va una pregunta a todos. A ver quién la quiere contestar. ¿Será que Final Fantasy IV puede ser tu primer JRPG o necesitas tener otro antes para, digamos, saborearlo como es debido o entenderlo en su contexto? Si yo llego ahorita con una persona a lo mejor de 18 años. Oye, ¿sabes qué? Se me antoja jugar un JRPG, pero nunca he jugado uno. ¿Me puedo darle la versión de 10 y la va a poder apreciar? ¿O necesitaría un contexto de otro juego? Porque realmente este juego estaba hecho para llegar a un nuevo nicho. Y cumple con eso todavía. Sigue siendo vigente, ¿no? No necesitas tener otro JRPG antes. ¿O sí? Hmm. Buena pregunta. Sí. Yo creo Pero que lo sí. A estás ver, encaminando a que tengas un JRPG antes de Final Fantasy o estamos abiertos a un JRPG después de Final Fantasy 4. Pues que después de Final Fantasy IV voy a preguntar cuál recomendarían. Pero la pregunta sería, ¿tú puedes llegarle con una persona de 20 años que nunca ha jugado un JRPG? A lo mejor ha jugado algo de acción, ¿no? Que tenga algún toque ahí de Es RPG, que etcétera. Pero puedes creo decirle, que este es el depende primero. mucho de los gustos de la persona. Porque Ujú, mira, por ejemplo, en la época del Super Nintendo, realmente cuando empezó a pegar lo del JRPG es cuando salió Super Mario RPG. mm, Fue el primer juego para muchos de nosotros, que realmente ya se lo tomaron más en serio de que, ah, mira, esto puede estar cool. ujú, ujú. Y pues en ese momento pues era el punto máximo de la popularidad de Mario. Estamos de acuerdo. Y pues claro. le Hey, entregas un nuevo juego de Mario que la gente está pidiendo a gritos que, ay, quiero más Mario, quiero más Mario. Pero pues ahora viene con esta mecánica de RPG y pues a mucha gente le introdujo en ese momento, ¿verdad? Que era un RPG por El turno. momento de RPG fue yo estaba en un Liverpool jugándolo, de Mario RPG. La primera vez que yo Ujú. lo probé, estaba en un Liverpool jugando y dije, como que si le pego al Bowser no le hago nada. Ah, le puedo pegar a la cadena. Ah, no manches. Te Ajá. hace clic. Puedes jugar diferente. Ujú. Entonces, por ejemplo, si una persona, no sé, por ejemplo, tenga un gusto por una historia francesa, ¿no? Y que diga, ah, mira, el Expedition 33 estuvo chido. O algo más japonés, ¿no? Algo más japonés como Persona, que también estuvo que fue para mucha gente fue su primer RPG de estas nuevas generaciones. Creo que algo así más moderno, con más dinamismo, podría ser una buena entrada antes que esto. Sí, a mí se me hace sí, que sí tiene que ver con la pregunta anterior, ¿no? Ujú. O sea, que creo que sí, o sea, que sea tu primera experiencia este juego de 1991, aunque escojas la versión que escojas, ¿eh? O Ujú. sea, sí se me va a hacer muy complicado, ¿no? Sí tendrías que tener una introducción con algo, con mecánicas más modernas y después, bueno, pasar algunas cosas en base al tiempo, o sea, dejar pasar bastantes cosas en base al tiempo que ha transcurrido, ¿no? Para que disfrutes el Final Fantasy IV. Mm. En su contexto necesitabas algo como Dragon Quest 1, Final Fantasy 1, 2, cosas así, y ahora necesitas el contexto de algo un poco más moderno para decir, bueno, ahora sí me voy a lo viejo. O sea, realmente no es es un juego que necesitas saltar antes a otra cosa. Y ahora, si te gustó Final Fantasy 4, ¿cuál sería la siguiente recomendación para una persona? ¿Saltas ya algo Ay, como híjole. un pues creo que Chrono, el 6, ¿eh? el 6? Ajá, yo también, yo Sí, diría que el 6. O sí, sea, pero así tal ajá. cual. Adelante, Alex, peyotes. Sí, no, es que sí, o sea, tal cual. También puede estar uno hablando con todo el sesgo subjetivo, pero para mí es un salto bien lógico. Y esta es mi opinión, puede que sea impopular, yo no sé, pero también si pueden, brínquense el 5 Sí. completamente. Vaya, ajá, ese sí, no, ni lo busquen ni nada, ajá. Me da risa, ¿no? Cómo esos juegos que no llegaron a América generaban mitos, ¿no? O sea, de que no, que Final Fantasy 5 es el mejor Final Fantasy en el mundo, no sé qué. No, brínquenselo. Del No. 4 váyanse al 6. Ajá. Esa es mi recomendación. O mira, ¿Eh? ¿sabes también que también puede ser una buena recomendación? Mm, Me la pasé hablando del
planeador de este juego, de Tokita, de Takashi Tokita, güey. Cuando acabó este juego, hizo un juego que se llama Data Life. Recientemente le hicieron un remake. El juego es increíble. Tienen que ¿Es el de probarlo. Live Alive, Ajá. Alex? Sí, Ya, sí, sí. 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 Ok, ajá. Es el mismo planeador que hizo Final Fantasy IV y sigue mucho la lógica de este juego en este Day of Life. Muy buen juego, muy buen juego. Sí, yo estoy de acuerdo, es muy bueno. Poquito raro, o sea, Sí. creo que, sí, o sea, no, creo que si das ahí un salto un poquito cuántico, sí, o sea, si juegas Final Fantasy 4, sí te puedes brincar ese, está un poquito raro, pero qué juegas, Asazo, Ujú. Sí, o sea, si a alguien le gusta y disfruta Final Fantasy IV, sí veo por dónde va Alejandro que dice que el 5 yo nunca lo he podido terminar, ¿eh? Van 3 veces que lo intento y no me capta por algo. Yo sé que la jugabilidad, las clases, etc., ahí está la profundidad, ahí está la carnita del juego, pero a mí no me engancha y no me engancha por algo que ya llevamos platicando mucho en esta conversación, que es la historia. O sea, entonces, si a ti te gustó el Final Fantasy IV, en buena medida te gustó o te encantó por la historia y necesitas algo que esté al nivel de esa historia. Entonces, por eso yo también diría, al 6. Vete al 6, definitivamente, porque ahí sí vas a encontrar una historia igual de fuerte, más, sí, un poquito ya más madura, o sea, va a ser más digerible para alguien, o sea, ya para un público más moderno, pero definitivamente ese. Y ahorita pues no sé, yo estoy disfrutando mucho, ahí lo dejo, así como dijo el buen Alex, lo de Live Alive. Yo estoy disfrutando mucho el Lunar, la colección. Estoy a punto de acabar el primero. Y es un juego que también comparte ciertas características, ¿eh? O sea, digo, sin dar spoilers, pero una presentación muy padre, una música muy padre, personajes, la verdad, con los cuales me he encariñado. Entonces, pues ahí lo dejo también, ¿no? O sea, mi primera reacción fue Final 6, como casi todos aquí, pero dejo eso como opción B en paralelo. Piense que yo diría que si te gustó la tragedia de Final Fantasy IV, juegues Dragon Quest V. Se me hace que es algo. Yo hasta ahorita todavía me sigo debatiendo de los Dragon Quest que he jugado, porque todavía me faltan, ¿no? Así como todavía me faltan Final Fantasy, pero el 5 me dejó como de no puede ser que esté jugando esto. Esta cosa está fuertísima también. Si no lo han jugado, a la versión de 10, denle por ahí un chequeo, pero está la tragedia, está fuertísima, fuertísima. Te da, Oye, te quita el Dragon Quest 5. igual no Órale. tarda un remake, ¿no? Porque pues ya están haciendo remakes de todos los primeros, ¿no? Igual en un año la tenemos y la podemos jugar Va a también tardar más porque apenas van a sacar en octubre el 1 y el 2. van Tendrán que 3, hacer, quedaría 4 y 5, ¿no? Irían a 4 y después el que tú mencionas. pero yo creo que el 5 lo van a hacer antes. Wow. O sea, yo pensaría, porque ya ves que Square no hace todos, o sea, hizo el remake del 3 en polígonos, el remake del 4 y ahí lo dejó, ¿no? Ya no hizo nada con Final Fantasy. Entonces, la versión de 10 se juega bastante bien, ¿eh? Contemporáneamente se juega, yo lo jugué en DSi hace unos, ¿qué será? No más de un mes lo acabé y tiene una parte brutalmente difícil, pero bueno, el juego te avisa, oye, esto va a estar seguro que ya vas a, sí, ya voy, no, ya es casi al final. Pero la tragedia, no se las quiero echar a perder, la verdad es que está muy interesante. Y pues también, si no hubiera Final Fantasy IV, no se hubiera reunido, gracias a Torishima, no se hubiera reunido Sakaguchi con Hira Toriyama y hubieran empezado el proyecto Chrono Trigger. También es algo que Claro, creo que le debemos a Final Ujú. Fantasy IV. Fuertísimo, ¿no? Sí, sí. palabras mayores. Hay muchas versiones de Final Fantasy IV. Solo para mencionar, o sea, está la versión de Super Nintendo, que ya hablamos. Está la versión de WonderSwan, una consola que solamente salió en Japón, pero que dio cabida a la versión de Game Boy Advance, que también tiene sus pequeñas áreas de oportunidad, pero bueno, creo que
argumentativamente podría ser jugable. La versión de PlayStation, que bueno, siempre las versiones de los Final Fantasy que han Ay, salido en Dios. PlayStation, antes de los que sí ya fueron diseñados solamente para eso, lo que no fue port, tenían sus temas. Versión de 10. La versión de 10 y la versión de PSP se juegan muy diferentes, o sea, son completamente dos juegos, o sea, uno es más retro y otro es más polígonos. Bueno, tenemos ahorita la misma secuela After Years y tenemos el Pixel Remaster, que yo no los he jugado, la verdad no sé qué tal están, pero creo que no hay como una versión completamente definitiva de Final Fantasy IV como de esta es, ¿no? Porque ya es como más cinematográfico, más poligonal, más retro, hay pa todo, entonces sí está curioso. Bueno, vamos a comentarios finales, ¿algún comentario final adicional? ¿Algo que se nos pase, chicos? ¿Jueguen Final Bueno, Fantasy IV? yo nomás quería decir o sea, volviendo a cuando nos preguntaste si lloramos con Final Fantasy o no, con el 4, yo no, pero algo que sí quería dejar bien claro es que sí me sacó varias pesadillas Calbrina, la muñeca. Oh, Dios. Ajá, sí, qué cosa, ¿va? Y ahí volvemos al Sí. apoyo de la música y también me gustaría tocar un poquito el tema de la música. O sea, Ujú. creo que es un Final Fantasy donde le invirtieron mucho a la música, donde tienes el tema de los personajes, tienes temas específicos como el del amor, está el tema de cuando pasa alguna tragedia y demás, pero además siempre manejan el leitmotiv, ¿no? Que el tema principal se me hace buenísimo, ¿no? Así cuando estás en el overworld, el tema de Final Fantasy 4 se me hace increíble y además por muchas cosas, ¿no? O sea, digo, Nobuo Uematsu es un genio y es una persona completamente estudiada que domina la música de pe a pa para poder hacer eso. O sea, porque yo me imagino, esto me hago Oye, cuentos, ¿no? A lo mejor, ajá, no te quiero romper tu burbuja, pero realmente Nobuo Uematsu nunca estudió música. Es puro talento. wow, pues eso está muy loco porque, o sea, digo, qué increíble, porque a lo mejor ese es el secreto, porque yo en mi cabeza me hago el cuento, quiero creer que así fue, pero de repente llega, o sea, le llega el requerimiento a Nobuo de decir, oye, vamos a hacer una historia que involucra el mundo medieval, como nosotros japoneses entendemos y creemos que son las historias europeas, pero también es bien importante el tema de que la luna y cosas así. Entonces hazme un tema que suene medieval, pero futurista. Y ahí tienes el tema principal, que la melodía, que pues principalmente es con cuerdas, tienes la melodía principal, pero atrás unos arpegios con un efecto súper, súper futurista. Y para mí ya la parte más loca, donde todo pierde sentido, es el tema de la luna. Ese se me hace buenísimo y ahí sí exploraron unos efectos increíbles para de verdad hacerte sentir en la luna, pero que mantenga esa sensación de que estás jugando el mismo juego, ¿no? De que hace rato estabas en el castillo de Baron y luego estás ya en otro lado. Ese tema de la luna me parece una cosa fenomenal. Eso sí, no lo podía dejar pasar sin mencionar. O sea, el trabajazo de música que hicieron y qué impresionante, bro, que digas que no estudió música porque es un genio ese señor. Yo creo Sí. que Uematsu, voy a hacer una broma, ¿eh? ¿Cómo logró esto? Básicamente tengo mi sleeping bag, porque lo dijo, me quedaba en la oficina para cuando estaba inspirado, y mis Red Bulls, porque decía a partir de esto, o sea, estuvo creo que un año y medio en este proyecto, y decía que estaba súper agotado, que estaba ya de neces, que soñaba se bromeaba que quería irse a la playa, a Hawái, algo así, porque si estoy ya, Sí. me está matando. Y ese tipo a cada rato en cada Final Fantasy me estoy muriendo ya, o sea, estaba dando todo, ¿no? Yo creo que es Red Bull, ramen y su sleeping bag en la oficina. Es el Kitu Ematsu, la verdad. Y Pero varios, no, eso, no solamente él. sí, sí, es lo que te iba a decir, Ubaldo, es como el estándar japonés, ¿no? De los videojuegos. Siempre hay como esas cosas bien oscuras. Pues es que ya Por no es de ahí, los videojuegos, ya es de, es de cualquier bueno, sí, proyecto. sí, exactamente, Es de cualquier exactamente. Pero, por industria. ejemplo, Ujú. Yasunori Mitsuda perdió el cabello, tuvo alopecias con Xenogears. Que si un día haces una plática de Xenogears, ahí estoy. Pero sí, o sea, digo, como que ese estilo es y es bien contrastante, ¿no? O sea, uno juega un juego bien padre, da para pláticas como estas, lo disfrutamos, lo volvemos a disfrutar, pero gente estaba muriéndose de estrés a la hora de desarrollar eso.
Oye, una vez leí Peyotes, alguna Ajá. vez leí que para los compositores, obviamente sí, creo que aquí todos coincidimos, a mí de música instrumental, Nobuo Uematsu es mi compositor favorito y la verdad me fascina la música instrumental, no solo de videojuegos, sino de todo. Y evidentemente es un genio, ¿no? Pero alguna vez leí una entrevista con un compositor, no me acuerdo con quién, bien interesante, que decía, una de las mayores motivaciones para un compositor es tener que entregar la canción, es el deadline de entregar la canción. O sea, tienes que Claro. encontrar la inspiración porque la encuentras porque la encuentras, porque la canción tiene que quedar tal fecha, ¿no? Y bueno, y tiene que ver con eso, ¿no? O sea, imagina el tipo un super genio y aparte, oye, aviéntate, no sé, 40 y tantas canciones de temáticas súper diferentes, como bien lo dijiste, que ahí ya digo, me subo a ese comentario que una parte que creo que no comentamos, sin dar mayor spoiler, que se comentó así muy por encimita, es la diversidad de locaciones que te va a ofrecer el juego, ¿no? Lo cual lo hace muy divertido y ahí me regresa que no le da miedo de hacer pues, cosas que en estas épocas, pues obviamente no podrían ser, ¿no? O sea, sería muy complicado, pero en verdad tienes toda la paleta de colores, estilos musicales muy diferentes, como ya lo dijo Alejandro, y pues no sé, sin dar mayor spoiler, te hace Y lo mucho. recortaron, ¿eh? O sea, Final Fantasy fue recortado en historia como un 20% y Aoematsu también dijo, yo compuse cosas que no se usaron, o sea, dice que se desecharon y que no se usaron y pues ahí fue tiempo ahí de su Red Bull, ¿no? Que no se lo contemplaron. Ahora, yo sé que el bro tiene mucho más experiencia conociendo la historia de los desarrolladores de videojuegos, o sea, creo que tal vez después de para un tema, pero pues varios, ¿no, bro? O sea, Kenji Eno también ahí vivía para poder hacer renderings para D. Entonces, todos los desarrollos japoneses me da risa cuando dicen, vendimos, o sea, en la historia, ¿no? Es que este juego fue un éxito porque vendió 1 millón y solamente Legend of Zelda también lo había logrado. Sí, y los desarrolladores ahí todos destruidos, así como de, oye, ya viene el siguiente, tienen 1 año y medio, ¿no? Y está así de, ya parece prueba de aguante, ¿no? O lo era, ¿no, bro? Claro. Lo ha sido, lo sigue siendo. Sí, fíjate que el desarrollo de videojuegos japoneses es una historia sumamente interesante. Y hay un reportero que se llama Chris Stefaniak, que ha sacado ya 3 libros, güey, que habla precisamente del tema del desarrollo de videojuegos japonés, güey. Que abarca desde esto que estamos comentando, ¿no? De largas horas, mucha entrega de trabajo, mucho sacrificio. Y también habla del lado oscuro del desarrollo de videojuegos, güey. Donde ya ves implicado organizaciones criminales, hay secuestros de familiares, Ok. hay... Sí, o sea, está bien intenso toda la historia atrás. Que cuando te pones a leerlo dices, ay, cabrón, esto También es más tienes a serio de lo que Sakurai pensaba. que, de lo que se conoce, ¿no? De lo más común, a Sakurai con lo de la mano, Ajá. Iwata diciendo, pues voy a hackear yo el ROM del Game Boy, hacer la compresión para poder tener la otra región. O sea, dices, oye, ya es que es puro amor al arte, pero también dices, es demasiada, que son leales, ¿no? Que son leales a la compañía y pues ya sabemos que luego Ujú. las compañías es un asset más, ¿no? Entonces, es una maquinaria y está muy pesado. Eh, no, pues muy interesante. Yo creo que hay muchos temas Sí, todavía aquí. Nos dimos cuenta que hay mucho para explorar y obviamente pues Final Fantasy es uno de tantos que hay que jugar, ¿no? Pero definitivamente pues si es el tipo de tu nicho que no lo has jugado, hay que jugarlo, hay que conocerlo, ¿no? Este, chicos, pues ahí me gustaría que también compartieran dónde los pueden encontrar. No sé, empezamos ahí con el buen Miguel. Miguel, ahí si la gente quiere contactar, aparte de pues obviamente tus invitaciones al podcast, pero algo más ahí que quieras comentar. Hasta próximamente, por lo pronto en mi casa nada más. Muchas Muy bien, gracias. perfecto. Señor Peyotes, A mí me encuentran en Instagram @el Peyotes, Facebook Alejandro Torres y los invito a seguir un nuevo proyecto que estoy empezando, un proyecto musical, se llama Avanto con V-T-I-H, A-V-A-N-T-H-O. Está buenísimo, es power metal, traemos ahí un uf. cantante de España, entonces yo creo que les va a gustar. Hoy se estrenó el primer sencillo, entonces pasen a tener las redes sociales, Avanto, nos encuentran en todas las redes sociales.
Mucha suerte con ese. Mañana tienes por ahí un toquín también, ¿no? Mañana Algo hay también mañana. tengo otro proyecto. Sí, tengo un proyecto personal, se llama Mezcalero. Mañana vamos a hacer un set acústico aquí en Guadalajara, en un lugar que se llama Tantuyo. Mañana a las 9 de la noche, por si quieren caer, ahí vamos a estar también. Lo van a escuchar en el pasado, pero igual que busquen el proyecto de Mezcalero, ¿no? Exactamente, busquen a Mezcalero, Mezcalero MX en Instagram, Mezcalero en Facebook, y bueno, pues ahí estamos haciendo ruido. Muchas gracias. Señor Bro, Pues a mí me encuentran en todos lados como AlexRod8305 y también en los podcasts de Overdrive Media. Y también ando de metiche en otro podcast que se llama La Reta BG. Que la Muy semana bien. pasada hicimos un especial de Tortugas Ninja, de hecho. muy bien. Entonces, pues Y ahí me pueden próximamente escuchar. Ujú. en CoQ hablando de Diablo, ¿no? Sí, tenemos ese especial. Ese pendiente. Muy bien. Ujú. Bueno, por mi parte recuerden que todos los videos los pueden encontrar en el canal como Ego Presents, también CoQ ahí en todas sus plataformas de podcast. Y bueno, en Twitter estoy como @mochino. Ahí cualquier cosa, cualquier queja, pues ahí andamos. Pero todas las redes sociales siempre van a estar en el Wiki Fandom. Ahí ya nada más en la descripción del audio lo pueden encontrar. En la descripción del video pueden encontrar la entrada al wiki de cada uno de los episodios. Y pues si les gusta algo de la música, etcétera, quieren saber el video del cual comentábamos ahí del desarrollo, ahí está para que también pues dura 1 hora con 40, entonces pues tienen ahí como, en vez de la película, se pueden ahorrar ahí la entrada al cine y decir, bueno, mejor voy a chutarme la historia de Final Fantasy IV, entonces está muy bueno. Muchas gracias y esto fue CoQ.
呼吸